Cada detalle de este crimen es más perturbador que el anterior. Suscríbete para conocer la verdad. Vamos. Abril de 2018, East Point, Florida, el registro fatal. East Point, una pequeña comunidad costera de Florida, rara vez aparecía en las noticias. Conocida por su tranquilidad y el estilo de vida sencillo de sus residentes, era difícil imaginar que, en abril de 2018, uno de los moteles locales se convertiría en el epicentro de un caso que acapararía la atención nacional. En el centro de esta historia estaban tres nombres: Aileen Seiden, Sacha Bell y Cristina Araujo. Juntos, formaban un triángulo amoroso volátil, una triple que parecía oscilar entre momentos de euforia y crisis de tensión. Para los desconocidos, el trío no despertó sospechas de inmediato. Jóvenes, de aspecto común y corriente, aparentemente solo buscaban pasar un rato juntos. La mañana del 21 de abril, fueron vistos entrando al Sportsman's Lodge Motel, un discreto establecimiento en la carretera. Les dieron la habitación 15, una habitación sencilla, como cualquier otra del lugar. Las cámaras de seguridad grabaron su entrada. Sach llevaba algunas maletas, Cristina caminaba delante y Aileen, la última en entrar, parecía vacilante. Es la última imagen pública de ella con vida. Lo que nadie sabía en ese momento era que Aileen Seiden vivía con miedo. Durante meses, había estado denunciando a amigos cercanos episodios de celos y abuso verbal dentro de la relación, especialmente hacia Cristina. La tensión se intensificaba cada vez que los tres pasaban más de unos días juntos. Según los registros obtenidos posteriormente por los investigadores, Aileen había enviado varios mensajes en las semanas anteriores, expresando su angustia y afirmando que necesitaba salir de esto. Aún así, decidió reunirse con ellos en este viaje improvisado, supuestamente con la promesa de reconciliación. Las cuentas de redes sociales de los involucrados capturaron parte del momento: fotos en un campo de minigolf, una visita a una licorería y risas frente a un bar local. A primera vista, fue una escapada de fin de semana como tantas otras. Pero los investigadores se darían cuenta más tarde de que la tensión había ido creciendo desde antes del viaje. Los informes policiales muestran que Cristina envió más de 150 mensajes de texto a Aileen y Sach en un solo día. El contenido abarcaba desde declaraciones de afecto, exigencias emocionales y referencias a conflictos pasados. En un pasaje en particular, revelado posteriormente en el tribunal, mencionó directamente a su padre, un ex policía, como si esto la eximiera de las consecuencias. El trío pasó la tarde y la noche bebiendo. Compraron vodka y una botella de Fireball, además de refresco y hielo. Sach pagó la cuenta en efectivo, según un recibo encontrado posteriormente en su mochila. El dependiente recordó después que todos parecían normales, aunque la chica rubia, Aileen, no hablaba mucho. Esa noche, regresaron a la habitación 15. Las cortinas estaban corridas, la puerta cerrada con llave y el televisor encendido, amortiguando cualquier sonido del interior. Ningún huésped vecino reportó ruidos inusuales. No se reportó ninguna actividad sospechosa. Lo único inusual fue el repentino silencio que invadió la habitación. Al día siguiente, Aileen Seiden no estaba por ningún lado. No respondió a los mensajes. Su celular estaba apagado alrededor de las 3 de la mañana. Horas después, Sach y Cristina ya estaban en otra ciudad. Cuando el personal del motel entró en la habitación, la escena era confusa: desorden, manchas en el piso y un fuerte olor a productos de limpieza. La habitación 15 había sido desocupada apresuradamente. Pero el cuerpo de Aileen no estaba allí. Esta desaparición desencadenó una investigación que rápidamente se convertiría en uno de los casos más inquietantes de la región. ¿Qué ocurrió en esa habitación? ¿Por qué Sach y Cristina se marcharon tan pronto? ¿Y dónde estaba Aileen Seiden? Estas preguntas llevarían a los investigadores por un camino inesperado, donde cada descubrimiento revelaría algo aún más inquietante. Y, en el fondo, una serie de decisiones que los llevaron a la tragedia. Porque,
como descubrirían más tarde, la noche en la habitación 15 fue solo el punto de partida de algo aún mayor. En el siguiente capítulo, las revelaciones sobre el comportamiento de Cristina en los últimos meses despiertan sospechas arraigadas y amplían el alcance de la investigación. La información confidencial intercambiada a través de mensajes de texto y llamadas perdidas comienza a pintar un panorama más sombrío de la relación que se escondía tras fotos sonrientes. Las amenazas ya habían comenzado mucho antes del check-in. Necesito salir de aquí. El clima de amenazas. Las últimas imágenes de Aileen Seiden en el motel Sportsman's Lodge no mostraban gritos ni desesperación. Aparecía silenciosa, discreta. Pero para quienes siguieron su vida tras bambalinas, ese fin de semana en East Point, Florida, fue otro capítulo en un ciclo creciente de tensión y miedo. La investigación pronto se centró en la historia de los tres implicados. Y no fue difícil detectar las primeras señales de alerta. Aileen, Zach y Cristina no eran un trío nuevo. Habían empezado a salir a finales de 2017 y, desde entonces, su relación había sido inestable, marcada por episodios de celos, conflictos y, sobre todo, una relación de dominación emocional que parecía intensificarse con el tiempo. El comportamiento de Cristina era evidente. Según los registros obtenidos mediante órdenes judiciales, ejercía un control casi obsesivo sobre ellos. En las semanas previas a la desaparición de Aileen, les envió cientos de mensajes consecutivos. Algunos mostraban un afecto extremo. Otros contenían amenazas veladas y exigencias que iban más allá del tono de una discusión común. En uno de esos mensajes, enviado días antes del viaje a East Point, Cristina dijo que si Aileen intentaba dejarlos, no quedaría sin respuesta. Al mismo tiempo, Aileen parecía estar buscando vías de escape. Su mejor amiga, Allie, compartió capturas de pantalla de conversaciones con los investigadores que revelaron a una joven frágil y temerosa. En uno de los fragmentos analizados, Aileen escribió que necesitaba terminar la relación, pero le preocupaba la reacción de Cristina. Incluso buscó alojamiento temporal y compró un billete de autobús para salir de la ciudad en abril. Sin embargo, nunca subió. Las razones de esto siguen sin estar claras, pero todo indica que estaba convencida de darle otra oportunidad a la relación. Los tres se reencontraron en Dallas, Florida, donde fueron de compras y compartieron momentos en redes sociales, intentando proyectar una imagen de grupo unido y relajado, sin señales visibles de conflicto. Esta aparente normalidad terminó engañando incluso a sus allegados, quienes jamás imaginaron que este viaje sería el último de Aileen. Sin embargo, para los investigadores, los detalles comenzaron a acumularse. El patrón de mensajes, registros bancarios y los movimientos del trío indicaban un comportamiento ritualista, peleas intensas, distanciamiento, reconciliación y, poco después, un nuevo ciclo de tensión. Cristina, según conocidos, se esforzaba por mantenerlos conectados emocionalmente. Incluso hubo informes de que utilizó el hecho de ser hija de un expolicía como una especie de escudo, un recurso que supuestamente la eximía de consecuencias más graves. Y fue precisamente este comportamiento el que empezó a llamar la atención de las autoridades. Tras la desaparición de Aileen, la policía local cotejó la información con registros previos y descubrió que Cristina ya había sido acusada de agresión en un incidente no relacionado, pero el caso nunca progresó. También se revisó el historial de Zach, aunque este se mostró más pasivo y obediente durante los intercambios de mensajes. El teléfono de Aileen, encontrado apagado días después, fue examinado por un forense. Aunque fue borrado, los técnicos lograron recuperar parte de su historial de ubicación. Esto indicó que efectivamente había estado con los dos hasta la madrugada del 22 de abril, y que su última ubicación registrada fue en el Sportsman's Lodge Motel. A partir de ese momento, su señal desapareció por completo. En su búsqueda de explicaciones, la policía centró sus esfuerzos en encontrar testigos que pudieran haber visto u oído algo esa noche. Sin embargo, los movimientos del trío fueron cuidadosamente restringidos.
Evitaron las zonas con cámaras, y los pocos empleados que los encontraron durante el viaje no reportaron nada alarmante. Aún así, un empleado del motel comentó informalmente que Aileen parecía tensa al registrarse, una observación que, en ese momento, no se consideró relevante, pero que cobraría mayor relevancia más adelante. Los investigadores se enfrentaban ahora a una situación compleja, una joven desaparecida, un historial documentado de amenazas y dos sospechosos que habían abandonado la ciudad sin avisar a nadie. Seguía sin haber cadáver. No había una escena del crimen claramente definida. Pero todo indicaba que algo grave había ocurrido en la habitación 15. A medida que avanzaba el análisis forense, la policía encontró evidencia que contradecía la teoría de que el trío simplemente se había registrado y se había marchado. Fragmentos de madera rota, manchas en la alfombra y residuos químicos apuntaban a un intento de limpieza apresurado. La escena no indicaba necesariamente violencia explícita, pero sí sugería que había ocurrido algo inusual. En ese momento, la atención de los investigadores se centraría en los próximos pasos de Zach y Christina. Habían salido de East Point rápidamente, pero no estaban tan lejos como creían. Un conocido de la pareja, Mike Picabet, los recibió en su casa pocas horas después del presunto crimen. Y lo que vio esa mañana, y lo que decidió hacer con esa información, se convertiría en el punto de inflexión de la investigación. En el siguiente capítulo, el relato de Mike y las pruebas encontradas en su casa arrojarán luz sobre lo que realmente ocurrió después de aquella noche en el motel. Y por primera vez, el nombre de Aileen Seiden ya no será solo el de una joven desaparecida, sino el centro de un crimen posiblemente brutal. El viaje y el reencuentro. A medida que la policía comenzaba a reconstruir la cronología de los últimos días de Aileen Seiden, uno de los descubrimientos más intrigantes se relacionó con la ruta del trío antes de registrarse en el motel Sportsman's Lodge. La investigación reveló que el viaje a la costa de Florida no había sido una simple excursión. Fue, de hecho, el desarrollo de un patrón familiar, momentos de distanciamiento seguidos de reconciliaciones aparentemente planificadas, marcados por largos intercambios de mensajes y viajes rápidos entre ciudades. En los días previos a su llegada a East Point, Zachabel y Aileen habían dejado temporalmente a Christina Araujo. La decisión no se registró oficialmente, pero los mensajes entre ambos mostraban que buscaban un momento de tranquilidad lejos de las constantes tensiones con Christina. Incluso visitaron Dallas, Florida, donde, según fotos y publicaciones en redes sociales, pasaron unos días visitando establecimientos locales e intentando mantener una cierta normalidad. Pero este intento duraría poco. Christina, quien había sido abandonada, intensificó su contacto. Se enviaron más de 150 mensajes en menos de 24 horas. Los investigadores, tras obtener acceso judicial al contenido, identificaron un claro patrón de manipulación emocional. Los mensajes alternaban entre declaraciones de anhelo, promesas de cambio y duras acusaciones de la traición que sentía por haber sido abandonada. Christina no solo exigió explicaciones, sino también un castigo inmediato. En una secuencia de acontecimientos aún confusa, Zach y Aileen volvieron a incluir a Christina en su viaje. Ella se había unido a ellos apenas unos días antes de su desaparición. Las cámaras de una gasolinera de Tallahassee los captaron a los tres juntos de nuevo, comprando comida y llenando el tanque del coche. La presencia de Christina, en ese momento, pareció revertir cualquier intento previo de ruptura. El trío, ahora reunido, continuó su viaje hacia East Point. Pararon a jugar al minigolf, visitaron una tienda donde compraron bebidas alcohólicas y se tomaron fotos relajadas que Zach publicó. Estas imágenes serían importantes más adelante, no solo para confirmar su ruta, sino también para destacar un rasgo común: Aileen rara vez sonríe. En contraste con la expresividad de Christina y el despreocupado comportamiento de Zach, ella parece distante, a veces desconectada del momento. La noche del 21 de abril, llegaron al Sportsman's Lodge. Reservaron la habitación 15 y, según los registros de recepción, pagaron 2 noches. El plan,
como se supo más tarde, era prolongar su estancia si todo salía bien. Pero nada salió bien. Más tarde esa noche, fueron a una tienda local y compraron vodka, Fireball y refresco. El empleado los identificó a los tres. La compra se pagó en efectivo. Cristina, según su testimonio posterior, insistió en que todos bebieran juntos, una noche para empezar de cero. Es en este punto que la investigación comienza a profundizar en lo que realmente sucedió dentro de las paredes de la habitación 15. Los testigos del motel afirmaron no haber oído nada inusual. Las cortinas estaban cerradas. El televisor estaba encendido. No se presentaron denuncias esa mañana. Pero al día siguiente, Aileen no dio señales de vida. Apagó su celular alrededor de las 3:17 de la mañana y Sachi y Cristina salieron del motel unas horas después sin registrar su salida, con algunas maletas y una bolsa de plástico negra. Los movimientos posteriores de la pareja fueron rastreados con precisión. Primero, pararon en una tienda a 30 minutos del motel, donde compraron desinfectante y paños de limpieza. Luego continuaron hacia Fort Lauderdale, donde se refugiaron en casa de Mike Picavet, un amigo cercano de Sach. El nombre de Mike solo apareció en los registros tras una llamada anónima a la policía, días después de la desaparición. Lo que vio esa mañana y cómo reaccionó cambiarían el curso de la investigación. Cuando los investigadores cotejaron el nombre de Mike con los registros telefónicos, se dieron cuenta de que había hecho varias llamadas entre la mañana del 22 y la madrugada del día siguiente. Una fue al padre de Cristina. Otra a un número que posteriormente se identificó como el de un investigador jubilado. Mike no era solo un testigo. Probablemente tenía información directa sobre lo ocurrido tras la fuga de la pareja de East Point. Cuando Sachi y Cristina entraron en su casa, no solo llevaban equipaje, sino también marcas que indicaban una historia muy diferente a la que les habían contado a sus amigos cercanos. Y, en un intento por protegerse, Mike tomó una decisión que los pondría a ambos bajo sospecha. En el próximo capítulo, analizaremos la visita a la casa de Mike Picavet, los objetos encontrados en posesión de la pareja y cómo un desayuno aparentemente trivial se convirtió en la pieza clave que conectó todos los cabos de la investigación. Porque, por primera vez, alguien dentro del círculo de sospechosos estaba a punto de colaborar con la policía. Habitación 15, el horror revelado. La investigación ya había revelado que Sacha Bell, Cristina Araujo y Aileen Seiden viajaron juntos al Sportsman's Lodge Motel en East Point, Florida, tras un intento fallido de reconciliación. El reencuentro, marcado por momentos de aparente normalidad, culminó en una breve y silenciosa estancia en la habitación 15, el último lugar donde se vio con vida a Aileen. La pareja abandonó el motel pocas horas después del amanecer del 22 de abril, sin dar ninguna razón. Sin embargo, lo que los investigadores encontrarían allí dejaría claro que no se trataba de una simple salida anticipada. Al entrar en la habitación 15, el equipo forense del condado de Franklin se encontró con un ambiente peculiar. A primera vista, nada sugería una escena caótica. Pero para un ojo experto, la limpieza apresurada, el fuerte olor a químicos y la organización forzada de los objetos parecían señales de alerta. Una de las características más llamativas era la alfombra, manchas oscuras y húmedas, como si hubiera sido fregada repetidamente. Las cortinas estaban cerradas y se veían marcas circulares de muebles movidos. Sobre la cómoda había envases de bebidas vacíos. En el baño, trapos húmedos, algunos de color marrón, y envases de productos de limpieza con las etiquetas parcialmente retiradas. Pero el detalle más importante eran los fragmentos esparcidos cerca de la cabecera, trozos de madera rota, posteriormente identificados como parte de un bate improvisado. Un objeto que se convertiría en pieza central del caso. Ante la desaparición del cuerpo de Aileen, los investigadores tuvieron que basarse en las pruebas físicas y los rastros digitales dejados por el trío. Fue entonces cuando los registros de las cerraduras electrónicas revelaron que nadie más entró ni salió de la habitación tras la llegada de los tres.
ningún miembro del personal entró en la habitación. No se registraron cambios de habitación. Solo entró un grupo y solo salieron 2. El análisis del teléfono de Cristina, obtenido tras su arresto días después, reveló que, durante las primeras horas de su desaparición, envió mensajes a su padre, un policía retirado, con frases vagas e inconexas. El contenido de estos mensajes se interpretó como una súplica velada de ayuda, pero también como un intento de crear una coartada. Curiosamente, estos mensajes se enviaron poco después de que el celular de Aileen fuera apagado definitivamente. Casi al mismo tiempo, una cámara de seguridad instalada en el exterior del motel capturó un momento específico. Sachi y Cristina salían apresuradamente, con expresión tensa y cargando bolsas de plástico oscuras y una mochila. La grabación era discreta y de baja resolución, pero suficiente para confirmar que había ocurrido algo fuera de lo común. Hora de la grabación, 6:17 de la mañana. La salida oficial estaba programada para las 11 de la mañana. Días después, cuando ya se estaban recogiendo las declaraciones, un empleado del motel informó haber entrado en la habitación a última hora de la mañana del 22. Notó el fuerte olor y el evidente intento de disimular algo. Parecía demasiado limpio para ser un lugar donde habían pasado la noche 3 adultos, declaró a los investigadores. Pero en ese momento, Aileen seguía siendo considerada oficialmente como persona desaparecida. No fue hasta que el amigo de Sach, Mike Picavet, contactó a la policía que la investigación tomó forma. Mike informó que Sach y Cristina llegaron a su casa esa misma mañana desde East Point, con el rostro tenso y una actitud evasiva. Traían bolsas y una maleta grande. Dijo que evitaron hablar del motivo de su viaje y parecían nerviosos, como si esperaran algún tipo de contacto externo. Mike, que conocía a Cristina desde hacía años, notó algo extraño. Su forma de evitar el contacto visual, el tono defensivo de Sach. Cuando salieron a buscar comida, aprovechó para rebuscar discretamente entre el equipaje que habían dejado en la habitación de invitados. Lo que encontró allí lo inquietó: ropa sucia con señales de lavado reciente, la cartera de una mujer sin documentos y, lo más importante, un trozo de cortina idéntico al del Sportsman's Lodge Motel, con manchas que lo llevaron a contactar de inmediato con la policía local. Fue este informe el que inició oficialmente la investigación del homicidio. El cuerpo de Aileen aún no había sido localizado, pero todas las pruebas apuntaban a la habitación 15 como la escena del crimen. Y ahora, existía un vínculo claro entre el motel, los sospechosos y el encubrimiento. A partir de ese momento, la investigación ya no se centraría en la búsqueda de una persona desaparecida. La fiscalía local comenzó a considerar el caso como un posible asesinato en segundo grado. Pero aún había un problema: no había confesión, no había cuerpo y los relatos de los implicados eran contradictorios. El siguiente capítulo presentará una reconstrucción de la ruta de escape, inconsistencias en los testimonios y el momento en que uno de los sospechosos comienza a considerar un acuerdo con la fiscalía. Porque a medida que las pruebas se acumulan, la presión para hablar crece, y la verdad, finalmente, comienza a salir a la luz. El amigo como informante, la nariz en la escena del crimen. Hasta el momento, los investigadores habían reunido un sólido conjunto de pruebas: el historial de tensiones en la relación, el comportamiento controlador de Cristina Araujo, el intento apenas disimulado de limpiar la habitación 15 del motel Sportsman's Lodge y, finalmente, el relato crucial de Mike Picavet, el amigo que recibió a Sachabel y Cristina en su casa pocas horas después del presunto crimen. Pero faltaba una pieza crucial: la confirmación directa del vínculo entre los objetos encontrados, la habitación del motel y la desaparición de Aileen Seiden. Mike no dudó en compartir lo que había visto. Entregó a la policía la cortina manchada, la ropa que parecía lavada a toda prisa y la cartera de la mujer indocumentada, que reconoció como la de Aileen. Pero hubo una acción específica que lo distinguió en la investigación: fotografió a la pareja. Sach y Cristina, en un momento en el que aún creían estar a salvo,
fueron captados por alguien de su círculo. Las imágenes mostraban una mirada demasiado tranquila para alguien que acababa de sufrir una emergencia o un accidente. Era un comportamiento incompatible con cualquier versión de la inocencia. Las autoridades, al cotejar esta información con los datos de ubicación de sus celulares, confirmaron la ruta exacta de la fuga, East Point, Tallahassee y luego Fort Lauderdale. En ningún momento la pareja intentó contactar a la policía para denunciar una supuesta desaparición ni ningún incidente relacionado con Aileen. Al contrario, borraron mensajes, intentaron ocultar su rastro y guardaron silencio. Esta omisión fue decisiva. La fiscalía utilizó la inacción de los dos hombres como argumento para solicitar las primeras órdenes de arresto provisional. Con base en las pruebas físicas recolectadas en el domicilio de Mickey y los datos forenses de la habitación del motel, los investigadores consideraron que existían claras pruebas de un intento de encubrir un delito. Zach y Christina fueron arrestados simultáneamente, sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio, presentaron versiones contradictorias de los hechos. Zach inicialmente prefirió guardar silencio. Christina, a su vez, insinuó que algo fuera de control había sucedido, pero se negó a dar más detalles. Ambos negaron su participación directa en cualquier tipo de agresión, pero no se ofreció ninguna explicación plausible para la desaparición de Aileen ni para los objetos encontrados. Mientras esperaban la acusación formal, la policía regresó a la habitación 15 con un nuevo equipo forense. Centrados ahora en la evidencia biológica y residual, lograron aislar rastros de ADN compatibles con Aileen en lugares estratégicos, en el interior de la cortina, en la madera rota que probablemente formaba parte de una porra improvisada y en uno de los paños encontrados en el baño. Esto despejó definitivamente cualquier duda sobre su presencia allí durante sus últimos momentos. Mientras tanto, la fiscalía analizaba la viabilidad de construir el caso sin el cuerpo. Si bien se trataba de una situación legalmente más compleja, la acumulación de pruebas indirectas proporcionó una base sólida. Aún así, la ausencia del cuerpo seguía siendo el único elemento que podía comprometer la narrativa en el tribunal. Fue en este contexto que se comenzó a explorar un nuevo frente de presión. Christina, al darse cuenta del peso de las pruebas, empezó a considerar una alternativa. Sus abogados sugirieron un acuerdo con la fiscalía a cambio de una confesión parcial y cooperación para localizar el cuerpo de Aileen. No sería un camino fácil, implicaría admitir su participación en un delito que aún no había detallado. Pero era la única manera posible de reducir una sentencia que ya parecía inevitable. Esta maniobra creó un punto muerto. Zach, por otro lado, guardó silencio. Sabía que cualquier versión que Christina contara lo pondría en el centro de la responsabilidad. Y aunque no había confesado, había un detalle que complicaba su posición: se había encontrado su huella dactilar en uno de los fragmentos de madera utilizados en la habitación. Un hecho aislado, pero contundente, considerando todo el contexto ya establecido. La fiscalía ahora sopesaba si Christina diría toda la verdad o solo lo suficiente para salvarse. Pero antes de que se pudiera concretar ningún acuerdo con la fiscalía, surgió un nuevo descubrimiento inesperado. Un testigo anónimo contactó a las autoridades afirmando saber dónde habían arrojado el cuerpo de Aileen. Esta información cambiaría por completo el curso de la investigación. El siguiente capítulo explorará la búsqueda de este lugar, el impacto del descubrimiento en las narrativas de los sospechosos y el momento decisivo en que los detalles susurrados durante los interrogatorios se convierten en cargos formales. La justicia estaba a punto de cerrarse y las máscaras comenzarían a caer. Desayuno de la corte y el cambio. El descubrimiento anónimo de un posible lugar para el desecho del cuerpo de Aileen Seiden movilizó a los equipos de búsqueda durante casi 2 días. En una zona con densa vegetación a las afueras de un parque estatal, a unos 40 minutos del motel Sportsman's Lodge, los investigadores finalmente localizaron restos humanos en avanzado estado de descomposición. La confirmación forense llegó en cuestión de días: era Aileen. Tras la localización del cuerpo, la defensa de los dos principales sospechosos se volvió insostenible.
Las pruebas físicas se sumaron a un relato más reciente. Cristina Araujo, ante la nueva situación, formalizó un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de una reducción significativa de la pena, accedió a cooperar con la investigación y a testificar contra Sacha Bell. La confesión no surgió de repente, se construyó durante semanas, incluyendo reuniones con abogados, exámenes psicológicos y negociaciones con la Fiscalía. En su testimonio, Cristina declaró que la tensión entre los tres se intensificó la noche del 21 de abril. Según su versión, hubo una acalorada discusión, avivada por el consumo excesivo de alcohol. Cristina alegó que, durante la discusión, Ailén intentó distanciarse físicamente y Sach reaccionó agresivamente. Describió haber usado un objeto de madera, que posteriormente se confirmó que era el mismo bate improvisado cuyos fragmentos se encontraron en la habitación 15. La Fiscalía contrastó estas declaraciones con las pruebas de ADN y la huella dactilar de Sach en el objeto. Las inconsistencias en las versiones previas se expusieron ante el tribunal y el comportamiento posterior al delito, la fuga, el intento de limpieza y la total falta de asistencia, se presentó como prueba de un sentimiento de culpa. El juicio de Sacha Bell comenzó en enero de 2024. El juicio se llevó a cabo en medio de una intensa atención pública, no solo por ser un caso con gran cobertura mediática, sino también porque involucraba una estructura de relación inusual y un historial documentado de manipulación psicológica. La defensa intentó argumentar que Sach actuó bajo la influencia de Cristina, quien presuntamente incitó los ataques. Pero la Fiscalía, respaldada por su testimonio, presentó un escenario diferente, Sach como agente activo de la violencia y Cristina como cómplice pasiva hasta que decidió cooperar. Durante el testimonio, lo más impactante no fue la descripción de los hechos, cuidadosamente medida para evitar el sensacionalismo, sino la secuencia de decisiones tomadas por el acusado tras el crimen. La falta de cualquier intento de ayuda, la destrucción de pruebas y la frialdad demostrada en las horas posteriores, que culminaron en un desayuno relajado en casa de Mike Picabet, reforzaron la tesis de que no se trató de un impulso aislado, sino de un acto consciente, seguido de un plan para encubrirlo. El jurado deliberó durante 8 horas. Sacha Bell fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y ocultación de cadáver. La sentencia se fijó en 40 años de prisión, con posibilidad de revisión tras 30. Cristina Araujo, como parte del acuerdo, recibió 15 años de prisión, de los cuales deberá cumplir al menos 10 en una prisión cerrada. El caso de Ailén Seiden provocó un debate público sobre las relaciones abusivas en entornos no convencionales, además de reavivar las discusiones sobre cómo las señales de manipulación y abuso emocional pueden pasar desapercibidas, incluso para amigos cercanos. Hoy, la familia de Ailén mantiene un monumento en su honor en Miami, la ciudad donde creció. Se instaló una placa con su nombre en un jardín público y se organizaron eventos educativos en su memoria, centrados en la prevención de la violencia doméstica y emocional en jóvenes adultos. Se hizo justicia. Pero, como en tantos otros casos, llegó demasiado tarde para evitar lo peor. Si has llegado hasta aquí, suscríbete para que te traiga más casos como estos y deja la palabra bendiciones en los comentarios.